y reunió toda la comida de los 7 años que hubo en la tierra de Egipto y depositó alimento en las ciudades, la comida del campo circundante a cada ciudad. Colocó dentro de ella y acumuló Joseph grano como la arena del mar en la gran abundancia, hasta que dejó de contar, pues no había número. O sea que Joseph se tomó bien en serio el sueño y empezó a recolectar comida para todos esos 7 años que iba a haber hambruna. Entonces dice: los hijos de Joseph, Menashe y Efraín. Y a Joseph le nacieron 2 hijos antes que comenzara el año del hambre. Se le dio a luz Osnata, hija de Potifar, de jefe de On, y llamó Joseph al primogénito Menasés, pues me ha hecho olvidar Dios todas mis penurias y toda la familia de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín, pues me ha hecho fructífero Elohim en la tierra de mi sufrimiento. Eso fue lo que dijo Joseph. Y dice, entonces vamos a explicar un poquito qué nos dice nuestro sabio con relación que cuando nacen los hijos de Joseph. Dice: los hijos de Joseph, Menashe y Efraín. El versículo 50 parecería recalcar que Osnat le dio hijos a él, entendiéndose que los hijos estaban consagrados a los ideales de Joseph y no a los de los idólatras entre los cuales ellos habían sido criados. En su condición de hija de una familia aristocrática que se había casado con un esclavo extranjero y ex convicto que había obtenido su cargo gracias al capricho del faraón. Ella, mm, ella bien habría podido dominar el ambiente del hogar, en cuyos casos los hijos habrían sido considerados solo de ella. Por eso la Torá nos afirma que ella adoptó la postura moral y espiritual de Joseph, el ser el único judío en Egipto y estar casado con una hija de un sacerdote idólatra, y aún así haber podido crear hijos que seguían siendo del modelo según el cual todos los padres judíos hasta el día de hoy bendicen a sus propios hijos. Que Dios te haga como Efraín y como a Menasés. Es un privilegio que nadie puede subestimar. Si de hecho, cuando decimos la bendición para nuestros hijos, siempre les decimos que Elohim te bendiga y que te haga como Efraín y como a Menasés. Esa bendición se ha mantenido en todas nuestras generaciones. Y entonces dice acá, vamos a continuar. Dice: el hambre azota Egipto, y finalizaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y empezaron los 7 años de hambruna a avecinarse, tal como había dicho Joseph. Hubo hambre en toda la tierra, pero en toda la tierra de Egipto había pan. O sea que Joseph dice que él dejó de contar cuánta comida había reunido, porque llenó todos los graneros de Egipto. Entonces, estaban bien preparados para los próximos años de hambruna. Entonces dice: padeció hambre toda la tierra de Egipto, y el pueblo clamó ante el faraón por pan. Y dijo el faraón a todo Egipto: vayan ante Joseph, lo que él les diga, hagan, y lo que él les diga, hagan. Cuando el hambre se extendió por toda la faz de la tierra, abrió Joseph todos los graneros y vendió provisiones a Egipto. Y se agravó mucho el hambre en la tierra de Egipto. Entonces dice: el hambre azota a Egipto. El hambre azotó con una brusquedad sorprendente. Tras 7 años durante los cuales el Nilo llegó generosamente todo su valle, y el pueblo pensó
complaciente, que nada iba a cambiar nunca. De pronto pareció que sus aguas se desvanecieron sin previo aviso y junto con ellas los 7 años de prosperidad. Muy pronto el pueblo enloqueció de desesperación por un poco de comida y así fue como quedaron a la merced de Yosef. Sí, muchas veces los seres humanos tendemos a, a que no ponemos atención y no hasta que ya nos pasan las cosas. Entonces dice que la gente estaba bien confiada porque Egipto gozaba de una buena economía. Egipto tenía mucha comida, entonces ellos no hicieron caso, ellos pensaron que siempre iba a ser así. Y entonces, mientras Joseph acumulaba y acumulaba y acumulaba comida, y entonces, ¿qué pasó? Que llegaron los 7 años de hambre, la época de las 7 vacas flacas. ¿Y qué pasó? Que ellos no tenían comida acumulada. Y después llegaron donde Joseph para que él les diera comida. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Después, qué es lo que hace Joseph. Joseph se apodera de todo las tierras de Egipto. Pasaron a ser tierras del faraón, porque a cambio de la tierra él estaba comida. Entonces dice, toda la tierra llegó a Egipto a adquirir provisiones de Joseph, pues el hambre se había agravado mucho en toda la tierra. Entonces, em, es algo parecido, similar, no con relación a la comida, pero algo como pasó con Noac. En esa tierra, en ese tiempo, nunca llovía. Y entonces Noac fue el que encontró favor ante los ojos de Hashem. Hashem le dice que haga un arca, que la cierre, que le haga tres niveles, que haga una ventana. Y entonces, ¿qué pasa? Perdón, ¿qué pasa? Que la gente se reía de él, decía que estaba loco. Y pasaron 100 años y la gente se reía de él, decía que pues que estaba loco, que se estaba volviendo loco. Entonces Noah no les hacía caso, seguía haciendo lo que Hashem le había dicho. Y después de todo este tiempo, Hashem le dice, mete siete especies puras e impuras y 7 parejas de animales puros para preservar la especie. Noac los mete a su familia, mete a su esposa, mete a sus 3 hijas, a sus 3 hijos, a sus nueras y después de eso, ¿qué pasa? Que Hashem cierra las ventanas del arca. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos muy sensibles al dolor humano. Entonces, ¿qué pasa? Que dijo Hashem, yo les di tiempo para que se metieran al arca y no hicieron caso. El agua empezó a caer sobre la tierra. Dice que no era solamente un agua normal, era un agua con fuego que quemaba. Entonces no quedó nada. El arca, el agua empezó a caer y todo lo que había en la tierra pereció. Entonces, algo similar pasó en la tierra de Egipto. Joseph hizo caso, el faraón hizo caso, empezaron a reunir comida y bueno, nadie reunía comida y después se vino la hambruna y entonces después ¿qué pasó? Que ellos pasaron a ser propiedad de Egipto, de Faraón y de Joseph. Entonces vamos a continuar aquí y dice Jacob envía a sus hijos a Egipto. Aquí ya pasamos a otro tema. Vamos a ver qué pasó acá. Dice, percibió Jacob que había provisiones en Egipto y dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué llaman
la atención y dijo: he aquí que he oído que hay provisiones en Egipto. Bajen ahí y compren para nosotros de ahí, para que vivamos y no muramos. Y descendieron los hermanos de Joseph, 10 de ellos, a comprar grano a Egipto, pero Benjamín era de hermano pero Benjamín, hermano de Joseph, no lo envió Jacob junto con sus hermanos, pues dijo: no sea que le suceda una desgracia. Y vinieron los hijos de Israel a adquirir provisiones entre los recién llegados, pues había hambruna en toda la tierra de Egipto. Nuestra matriarca Rachel tuvo a este tuvo a Joseph y tuvo a Benjamín. Entonces, al supuestamente morir Joseph, quedó nada más Benjamín. Entonces, dice que la alma de él estaba apegada, la alma de Jacob, a él. E incluso también nos cuentan nuestros sabios que dice que cuando este, sus hermanos intentaron matar a Joseph y lo vendieron a Faraón, a Potifar en la tierra de Egipto. Después de eso, dice que Jacob entró en una profunda depresión porque él amaba tanto a su hijo. Y entonces dice que la profecía se le fue. Cuando una persona está triste, una de las cosas que hace el enemigo es que quiere poner triste a las personas. ¿Para qué? Para que no haya profecía, para que no haya revelación. Entonces, dice que Jacob, incluso nuestro padre Jacob, perdió la profecía. Pero vamos a ver qué pasa. Hashem en su inmensa misericordia manda a Joseph em, como esclavo. Él no entendía qué era lo que pasaba. Primero sus hermanos lo tratan de matar. Después lo venden como esclavo, llega a Egipto. En Egipto la mujer de Potifar se quería acostar con él, lo acusa que era él quien se quería acostar con ella y lo meten preso. Estaba en una mazmorra, en un lugar terrible ¿cómo se dice? De probable. Era un lugar deplorable, perdón, esa es la palabra, deplorable. Entonces, llega ahí y Joseph, a pesar de todo, dice que Joseph siempre daba gracias a Hashem y que él decía: Hashem me va a sacar de aquí, Hashem me va a sacar de aquí. Y así sucedió y después lo hizo virrey. Pero para que esto pudiera suceder, pasaron muchísimos años. Entonces la prueba es dura, pero sí se llega, porque cuando Hashem promete algo, lo va a hacer. Entonces, vamos a seguir leyendo acá y dice: los hermanos se posternan ante Joseph. Joseph había tenido un sueño donde dice que las espigas se inclinaban ante él. Entonces, que dice, porque hasta en la bendición dice: ese Señor de tus hermanos, esa bendición se traspasaba de generación en generación. Entonces, él ve que esas espigas se inclinaban ante él y eran sus hermanos. Ahora esto se hace realidad cuando ellos llegan con hambre a Egipto buscando comida y Joseph es un virrey. Entonces dice: los hermanos se posternaron ante Joseph y Joseph, él era el virrey de la tierra, él era el proveedor de toda la población de la tierra. Vinieron los hermanos de Joseph y se posternaron ante él rostro a tierra. Y vio Joseph a sus hermanos y los conoció, mas actuó, dice, como un extraño con ellos y les habló con dureza. Él habló rudo. Él en ese momento, él no tuvo flaqueza, no flaqueó. Él les habló fuerte y les preguntó: ¿de dónde llegaron? Dijeron: de la tierra de Canaán, a comprar comida. Y reconoció Joseph a sus hermanos, mas ellos no lo reconocieron. Pues claro, ¿verdad? Lo enviaron, lo vendieron, le rasgaron su vestidura antes de irse, le hicieron todo tipo de mal a Joseph.
Y claro que no lo conocían porque él, cuando él salió de la tierra de Canaán, él iba indefenso, no tenía dinero, no tenía nada, iba como un esclavo. Entonces, cuando llega a Egipto, Hashem lo engrandece y entonces no lo reconocían, pues estaba hecho un virrey. Entonces, ellos jamás pensaron que él iba a llegar a donde llegó. Pero con la gracia de Hashem se llega lejos. Y con la gracia de Hashem, dice que Hashem, por él gobiernan los príncipes y los reyes. Él pone reyes y quita reyes. Entonces, en este momento le tocó poner a Yosef. Entonces dice, y Yosef ocultó su identidad y persiguió a sus hermanos. Vamos a ver la explicación. Dice, vamos a seguir leyendo acá. Y dice, y recordó Yosef los sueños que había soñado respecto a ellos y les dijo, espías son ustedes. A ver las partes expuestas de la tierra han venido. Y les respondieron, no es así, señor mío, pues tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros, hijos de un mismo hombre somos, personas honestas somos. Jamás fueron tus siervos espías. Les dijo, no, las partes expuestas de la tierra vinieron a ver. Respondieron, tus 12 siervos, hermanos somos, hijos de un mismo hombre en la tierra de Canaán. El más joven se encuentra ahora con nuestro padre y uno está ausente. O sea, ellos están hablando con Joseph y le están narrando todo lo que había pasado. Entonces le dice, pero les dijo a ellos, Joseph, es tal como les dije, espías son ustedes. Con esto serán puestos a prueba. Por la vida de Faraón, les dijo Yosef, que no se irán de aquí hasta que su hermano menor venga aquí. Envíen de ustedes a uno para que tome a su hermano y ustedes mientras tanto permanecerán encarcelados. O sea, Yosef quería ver a su hermano Benjamín, al hijo de su madre y de su padre. Entonces dice, y para que sean puestos a prueba las palabras, a ver si la verdad está con ustedes. Pero si no, por la vida de Faraón, ciertamente espías son. Entonces los reunió bajo la custodia durante un lapso de 3 días. Entonces, vamos a seguir dando la explicación de qué dicen. Excuse me. Entonces dice, ¿por qué ellos se ocultó su identidad? Ok, Jacob envía a sus hijos a Egipto. Ok, entonces vamos a dar un poco de la explicación de cuando Jacob, nuestro padre, Jacob envía, dice a sus hijos a Egipto. Dice, corría el segundo año de la hambruna. Y si bien la familia de Jacob todavía contaba con provisiones, Jacob estaba preocupado y envió a sus hijos a Egipto. Percibió Jacob, literalmente el versículo significa que Jacob vio, pero en realidad él no pudo haber visto, literalmente hablando, los sucesos del lejano Egipto. Por eso los sabios interpretan la sabiduría, la palabra, como si estuviera escrita con sin, dice Shin Bet Lame, que significa esperanza. Por lo tanto, comentan que Jacob vio en una visión profética que en Egipto había esperanza. O sea, él vio porque nuestro padre Jacob, pues era el patriarca. Entonces dice que él vio mediante una visión que había comida en Egipto. Entonces, y dice aquí en el capítulo 42, dice, percibió, perdón, vamos a seguir con la Torá. Dice, arrepentimiento de los hermanos. Entonces, después de eso, los hermanos traen a Benjamín y se lo traen a Joseph. Entonces, dice el arrepentimiento de los hermanos.
y se dijeron unos a otros: ciertamente culpables somos respecto a nuestro hermano, ya que vimos su intensa angustia cuando nos suplicaba y no le prestamos atención, y por eso que nos ha acometido esa desgracia. Y les contestó Rehubén a ellos diciendo: ¿acaso no les hablé diciendo, no toquen contra el muchacho? Mas no escucharon, y también su sangre, y he aquí que está siendo reclamada. Entonces entre ellos estaban hablando, pero Joseph les estaba entendiendo todo, pero ellos no sabían que Joseph sabía hablar el idioma de ellos. Entonces dice, y ellos no sabían que Joseph entendía, pues había un intérprete entre ellos, y se apartó de ellos y lloró. Joseph lloró y retornó a ellos y les habló. Tomó de entre ellos a Shimeón y lo encarceló ante sus ojos. O sea, Joseph lloraba. ¿Por qué lloraba? De ver de todo lo que él había pasado, todo el sufrimiento que él pasó en Egipto con los mal, o sea, no lo quiero decir tanto así porque dice que todo pasa porque Hashem lo permite, pero en ese momento el papel que les tocó hacer a los hermanos era algo malvado. Joseph no les hacía nada. Joseph em, era, era el preferido de Jacob, eso sí. Él hasta le hizo una túnica, y entonces eso era lo único que los hermanos tenían envidia de él, porque Jacob amaba a Joseph. Entonces, pero era porque Jacob era profeta, entonces él sabía que, que, que Joseph era el Sadik, que iba a ser, que él era especial. Entonces dice. Y dice, dio órdenes José que le llenaran sus recipientes de grano y que les devolvieran su dinero cada uno en su saco y le dieran provisiones para el viaje, y así hizo para ellos. Y cargaron todo lo que había adquirido encima de sus burros y partieron de allí. Entonces, ¿qué pasó? Que le dan todo lo que necesitaban para que se lo llevaran a nuestro patriarca, porque necesitaba la comida. Y después de eso van y traen a Benjamín. Entonces dice el diálogo con Jacob. Y vinieron ante Jacob su padre a la tierra de Canaán y le relataron todo lo que les había sucedido. Ay, perdón. Entonces dice el diálogo de Jacob. Y vinieron ante Jacob su padre a la tierra de Canaán y le relataron todo lo que les había sucedido, diciendo: nos habló el hombre, el amo de la tierra, con dureza, y nos trajo cual si espíamos que espiaron la tierra. Empero nosotros le dijimos: hombres sinceros somos, jamás fuimos espías. O sea, aquí los hermanos le están contando a su padre Jacob todo lo que Joseph les había dicho, y ellos contestaron: dos hermanos somos, hijos de un mismo padre, uno está ausente y el más joven está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces dice que cuando le dicen esto a nuestro padre Jacob, dice que él se puso muy triste y les dijo por qué hicieron eso, de decir que tenían otro hermano menor. Ahora ustedes vienen y se lo van a llevar, y yo no voy a soportar este dolor. Pero entonces le deja ir a Benjamín, y dice: el hambre era grande en la tierra cuando acabaron de comer las provisiones que había traído de Egipto, Les dijo su padre: regresen y cómprenos algo más de comida. Mas le dijo Yehudá, diciendo: el hombre nos advirtió duramente, diciendo: no verán mi rostro, a menos que
esté su hermano con ustedes. Si estás dispuesto a enviar a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y te compraremos comida. Mas si no lo envías, entonces no bajaremos, pues el hombre nos dijo, no verán mi rostro, a menos que su hermano esté con ustedes. Y dijo Israel, ¿por qué me hicieron el mal al decirle al hombre que tenían otro hermano más? Entonces aquí es donde él les dice eso. Vamos a leer un poquito de la explicación. Dice, Jacob envía a Benjamín a Egipto. El hambre era grande en la tierra. Es decir, se agravó más aún en este contexto. La tierra está refiriéndose a Eres Israel, la tierra por excelencia. Cuando acabaron de comer las provisiones, la lógica dicta que no se les ocurrió hablar de regresar a Egipto, sino que cuando solamente quedaron alimentos que podían durar hasta que ellos viajaran a Egipto y volvieran. Entonces, envía... Entonces dice que después envía a Benjamín y que José ve a Benjamín y pone a prueba la sinceridad de sus hermanos. Dice, vio José con ellos a Benjamín y les dijo al encargado de su tierra, trae a los hombres a la casa, manda degollar un animal y prepáralo, pues conmigo almorzarán estos hombres al mediodía. Hizo el hombre tal como le dijo José, y el hombre trajo a sus hermanos a la casa de José. Mas se asustaron los hombres por haber sido atraídos a la casa de José y dijeron, a causa del dinero que fue devuelto a nuestra bolsa, al principio nos trae para que tramen una acusación en nuestra contra, se abalancen contra nosotros y nos tomen como esclavos junto a nuestros burros. Entonces ellos están asustados, ¿verdad? Entonces, pero dice José